un invitado muy especial esta mañana. Se trata de Paul Coca, él es analista político. Los saludamos. Paul, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Hola País. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estar acá en el último día del 2024 y ya empezamos con todo el 2025. Bicentenario de Bolivia y elecciones generales. Sí, así es, Paul. Bueno, nos ha acompañado varias veces durante este año en Hola País. Sin embargo, el último día, por supuesto, que no podía faltar. Vio el video, es un breve y pequeño resumen acerca de lo que fue sucediendo más o menos este 2024 rumbo a las elecciones presidenciales 2025. Y primeramente quiero preguntarle, y según el conocimiento que usted tiene también, ¿cuál es su opinión al respecto? Lo primero que tenemos que hacer es garantizar que las elecciones generales 2025 se realicen, por lo menos en cierto nivel de neutralidad. Ojalá quisiéramos un padrón nuevo, quisiéramos que los políticos presenten propuestas al país. Lo más importante, que el Tribunal Constitucional se defina en 2 días lo que va a suceder, los autoprorrogados tienen que irse a sus casas y que no entorpezcan el proceso de elecciones 2025. Eso es lo primero que a nivel general tenemos que establecer. Caso contrario, no podemos permitir bajo ningún argumento que se suspendan las elecciones generales. Por otra parte, es evidente que estas elecciones del Bicentenario, sí, hay elecciones justo cuando Bolivia cumple 200 años, van a ser las más importantes del país. Porque aquí tenemos que decir lo siguiente: o directamente Bolivia, como lo ha dicho el presidente Luis Arce Catacora, con este resultado del 2025 ingresa a la siguiente fase del proceso de cambio, que se llama socialismo por si acaso, o directamente se pone un freno al socialismo y, en todo caso, quien gobierne no la va a tener absolutamente fácil. No, para nada. Quien gobierne el país en el producto de las elecciones va a tener un país complicado, conflictivo y que va a querer respuestas inmediatas en todo sentido. Sí, de hecho, Paul, usted tiene toda la razón, ¿no? Son bastantes años que el país va de picada y realmente este 2024 la gente lo ha sentido muchísimo más que antes. La subida de precios, estamos hablando de la falta de gasolina, el dólar y bueno, podemos continuar con muchísimo más. Quiero preguntarle, Paul, lo más importante de esta mañana, ¿qué opina acerca de la oposición? Porque hemos hablado varias veces y decía usted, no hay un frente opositor. Sin embargo, ahora estamos viendo que están saliendo bastantes. Entonces vamos a ir primeramente por la alianza acerca de Tuto, Samuel, Camacho y de cuál me estoy olvidando, y de Mesa, por favor. Claro que sí. Lo primero que tenemos que señalar es que el preacuerdo firmado entre las personas que tenemos en imagen va a ser interesante en la medida que ocurran 2 cosas importantes. La primera de ellas, que se consolide esta alianza y que se la haga crecer por si acaso. La consolidación de una alianza de esta naturaleza va a permitir al país tener un nivel de certidumbre importante de que hay políticos de oposición de que estarían dispuestos a ceder sus aspiraciones en procura del bienestar del país. Eso como primer aspecto. Como segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta, las alianzas políticas son interesantes, sí, pero hay que tomar esto. No solamente los acuerdos tienen que ser entre los actores políticos, sino también en el detalle de establecer a los actores ciudadanos. Estas alianzas van a crecer, créanme que así va a suceder, en la medida en que se realicen acuerdos con sectores cívicos, sectores ciudadanos, sectores populares, con personalidades reconocidas. Es decir, la idea ¿cuál es? Que estos acuerdos políticos vayan a la sociedad. ¿Por qué? La idea es la unidad de todos. No solamente por un tema electoral, por favor, eso hay que aclararlo, sino también por la unidad del país. El país necesita unidad y si no estamos unidos para enfrentar los desafíos que se nos vienen y que ya los estamos teniendo, por cierto,
no vamos a tener buenos resultados. ¿La unidad tiene que ser entre todos? Sí. Ahora, el de la unidad política, ¿quiénes tienen que estar? Los que lo deseen. Y sigo diciendo, en la papeleta no va a haber dos partidos, el MAS y uno de oposición. Van a haber varios, porque hay varios que no quieren la unidad. Y bueno, esa es la situación política que se tiene. Sí, de hecho, Paul, ¿usted ve fuerte este bloque opositor? Porque bueno, ya lo mencionaban, incluso sale esta noticia y debo decir que muchísimas personas en las redes sociales se emocionan, ¿no? Dicen, es lo que necesitábamos, al fin, aplausos. Pero ¿usted los ve realmente fuertes, que realmente pueden llegar a hacer un cambio o que van a haber problemas más adelante en los siguientes meses? Problemas siempre van a haber en los bloques de unidad. De hecho, inclusive el MAS está hablando del discurso de unidad. Es paradójico cómo la política cambia. Desde el año 2005 se quería la unidad de la oposición y el discurso de la unidad ahora también lo tiene el movimiento al socialismo. Cómo cambia la política boliviana. El bloque de unidad es muy interesante, pero ese bloque de unidad tiene que fortalecerse mucho más, por cierto. Primero, incluir actores cívicos, sociales, populares y otros tantos. Se necesita eso. Segundo aspecto, ya Samuel Doria Medina, de manera muy anticipada, por cierto, presentó un plan de gobierno, que fue el primero de ellos en hacerlo. Es decir, y se estuvo hablando durante semanas del plan de gobierno de Samuel Doria Medina. Y esa es una línea muy interesante. El hecho de que ya no se hable del discurso solamente antigobierno, que presenten propuestas al país. ¿Qué quiere la gente? Respuestas, soluciones. Y no vamos a culpar a nuestros compatriotas y a nosotros que queremos soluciones a la mayor brevedad posible a los problemas que nosotros nos encontramos. Por otra parte, hay que ver quiénes van a ser candidatos a la vicepresidencia, quiénes van a ser al legislativo. Serán los que están en este momento en el legislativo. Habrá una renovación. Eso es algo que también este bloque de unidad tiene que mostrar, por supuesto. En todo caso, el tiempo ya está corriendo y hay que saber que el Tribunal Electoral va a lanzar un calendario electoral. Este acuerdo de unidad de oposición es interesante y se puede profundizar de mejor medida en los aspectos que estamos señalando acá y que se mantenga firme de aquí a un mes, 2 meses y en la inscripción misma de candidatos. Sí, de hecho, en sus últimos discursos, Samuel y Tuto dicen tener la solución al país. Samuel es conocido por tener muy buenos negocios, por ser un gran empresario, por hacer dinero y dice tener la solución para sacar al país adelante y de hecho esto es muy atractivo para los bolivianos en este momento. Quiero preguntarle, Paul, cuando yo le digo Manfred, Branco, Evo, en palabras cortas, ¿qué es lo que le viene a la mente? Lo primero que tengo que decir es Evo Morales inhabilitado. No se lo debería considerar el señor Evo Morales Ayma. O sea, hay inclusive un empresario boliviano que radica en Estados Unidos que presenta una encuesta donde lo pone al inhabilitado de primero. En serio, seamos serios, en todo sentido. Morales está inhabilitado. No hay forma alguna de que él sea candidato. Y el hecho de que alguna encuesta lo establezca o lo mencione, lo único que hace es alimentar el ego de una persona que absolutamente está inhabilitada en todo sentido y que obviamente van a anunciar movilizaciones en enero. Morales y los que lo siguen están dispuestos a incendiar Bolivia solo con conseguir la habilitación de Evo Morales. Es decir, ya deberíamos tener obviamente un Estado de Derecho donde las personas y los políticos entiendan cuál es su rol. Hay un rol de 15 o 20 segundos o minutos en la política boliviana. Eso es algo evidente. Los cargos son pasajeros. Eso les digo a mis compatriotas y a los que piensan postularse en estas elecciones. El poder que Morales tenía era absoluto, pero el poder no es eterno. Llega un momento en el que ya uno fuera del poder tiene que entender de que ya el poder se fue. Adiós, dedícate a tu propia vida, a tu vida particular, laboral, profesional, según sea el caso. Morales eso no lo entiende y eso hay que mostrar a las nuevas generaciones que quieren hacer política y a los que quieren postularse este año que viene a las elecciones.
Evo está inhabilitado, sí. Los cargos son pasajeros, sí. El poder puede ser absoluto, sí, pero eterno no lo es. Y ojo, hay muchas personas que hacen su vida en la política, cargos públicos o cargos políticos. Y cuando termina el cargo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Profesional, laboralmente, para ganarte la vida. En serio, eso es una mentalidad que en Bolivia tenemos que cambiar. Y Morales insiste en ser candidato cuando está inhabilitado en todo sentido. Paul, en 2 palabras, Branco. No quiere la unidad, definitivamente. Manfred. Muy buen alcalde. Luis Arce. Aplazado como presidente. Andrónico. Es la ficha de renovación del MAS. Perfecto, gracias, Paul. Sabe, yo también le quería mencionar lo de Manfred. Hace poco teníamos una entrevista con él y se le preguntaba, ¿no? ¿Por qué no está presente en este bloque de la oposición y llamado también de la unidad? Porque es lo que la gente le está pidiendo, que no suceda lo que pasaron en las elecciones pasadas, que no se divida el voto para poder hacer frente al MAS y que se haga un fuerte, bastante, por supuesto, que pueda hacerle frente. Y Manfred decía que él podía ir, de hecho se veía como el futuro presidente. Sin embargo, que si veía en las primeras encuestas que estaba muy atrás, que él también se iba a retirar para no generar esa división. No sé si lo pudo escuchar, Paul. ¿Y qué opina al respecto? Al respecto, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, no hay candidatos como tal. Son precandidatos o posibles candidatos. Los candidatos serán cuando el tribunal habilita la inscripción, se inscriba y el tribunal diga están habilitados. Primer aspecto. Segundo aspecto. Todos quieren ser presidente. Pero hay que ver quiénes van a presentar propuesta de soluciones al país. ¿En qué momento lo presentará Manfred Reyes Villa? ¿En qué momento va a presentar los otros posibles candidatos? Samuel ya se adelantó y Samuel Doria Medina ya presentó un programa de gobierno rumbo a el tema económico, por supuesto, que es un tema elemental. Aquí tenemos que decir lo siguiente, y esto va para todos sin excepción. No solamente es decir quiero ser presidente. ¿Cómo vas a solucionar los problemas del país? ¿Cómo se va a desmontar el aparato del movimiento al socialismo? ¿Cómo se va a recuperar el Estado de Derecho? ¿Cómo se va a hacer absolutamente que Bolivia se inserta al siglo XXI? ¿Cómo haremos para evitar ya las colas de todo, la ausencia de alimentos? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar un órgano legislativo al que obviamente casi nadie está apuntando? Es decir, ¿y cómo vas a encarar una estrategia de campaña en ciudad y en área rural? Aquí tiene que entenderse esto. Los políticos, sea quien sea, van a gastar más dinero en esta campaña que en las otras. Porque las redes sociales es buena parte, pero no lo es todo. La gente quiere una persona que conozca el territorio. Bolivia es un país raro. El eje troncal, el más poblado del país, decide quién es el presidente. Las ciudades deciden quién gobierna. Y paradójicamente las áreas rurales, menos pobladas, por cierto, de acuerdo a los resultados y la cantidad de votación, definen quién tiene 2/3 del legislativo. Es así. Paradójico, sí, es Bolivia. Candidato que entienda lo que estamos diciendo acá, candidato que tendrá más ventajas sobre otros y un pie para tener el poder. Y este es el mejor momento de la oposición política. Es este el momento que la oposición tanto quería, tanto esperaba, lo tiene para llegar al poder. Depende de la propia oposición si adopta esta figura y toma el poder o comete errores y deja todo al MAS para que el MAS continúe con el socialismo que quiere implementar. Gracias, Paul. Nos quedamos con la frase de que este es el mejor momento para la oposición política y ya dependerá de ellos también las estrategias que tomen en cuenta. Que tengas un excelente año, Paul. Nos vemos directamente el 2025. No, gracias por la invitación. Muy amable, que todos tengamos una excelente noche, recibamos con mucha fe y esperanza el próximo año. Y recordemos que si las familias están unidas, el país también estará unido. Muchas gracias por todo.